Hola queridos estudiantes de grado 11, bienvenidos a su aula virtual de lenguaje. Iniciamos con la unidad número 1 que he titulado Expresión de opiniones con argumentos coherentes. Esta unidad tendrá una duración de 2 semanas, separadas de la siguiente manera. La primera semana va del 24 de abril al 1 de mayo y la segunda semana va del 1 de mayo al 8 de mayo. La información con relación a la primera semana es la siguiente. Los objetivos de aprendizaje que me he propuesto con ustedes es indagar información y construir argumentos propios acerca de un deportista colombiano y reconocer las características del periodismo colombiano en las columnas de opinión y las noticias. Los materiales de estudio que les he compartido en el grupo de Facebook, entre ellos encontramos un video explicativo sobre la argumentación y un cuadro comparativo entre los dos géneros periodísticos que he focalizado para esta temática, que son la columna de opinión y la noticia. Les recuerdo que todas las publicaciones que yo haga en las unidades de aprendizaje que estén denominadas materiales de estudio son los materiales que les van a servir a ustedes para estudiar y para prepararse con relación a la temática que vayamos a trabajar. ¿Cómo van a identificar o a visualizar los materiales de estudio? Bueno, aquí tenemos el primero. Ustedes observan, visualizan el video sobre la argumentación, pueden hacer clic sobre él y van a visualizarlo para poder acercarse más a la noción de la argumentación y cuáles son sus características, su propósito, las funciones que tiene la argumentación en la sociedad. Recuerden siempre marcar listo a todas las publicaciones que yo haga y actividades que les comparta para ir llevando un control de los estudiantes que van finalizando efectivamente las unidades de trabajo. El segundo material de estudio que les compartí es un cuadro comparativo que encuentran de esta manera entre la columna de opinión y la noticia. ¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje? Así como están marcadas los materiales de estudio, que es lo que van a estudiar, las publicaciones que digan evidencia de aprendizaje son todas las actividades o tareas, como ustedes las conocen, que van a realizar durante esa semana. La evidencia de aprendizaje número 1 la titulé El mejor deportista del país. Ya muchos estudiantes han compartido su actividad y de verdad que los felicito, lo han hecho muy bien. Debían escoger en esta actividad un deportista cualquiera que ustedes quisieran, no solo los que estaban en las imágenes que yo les compartí, que fue solo para ilustrar, ustedes podían escoger el que quisieran y debían consultar, indagar sobre la carrera deportiva de este profesional, de este deportista, y valga la redundancia, y luego escribir en un comentario por qué para ustedes les parecía el mejor deportista de Colombia. Una observación es que además esta actividad va a ser 50-50. El 50% de la valoración va a ser su aporte, su comentario sobre el deportista que consideran más destacado y el otro 50% son los 3 comentarios a publicaciones de sus compañeros. Es decir, que vas a escoger 3 publicaciones que hayan hecho sus compañeros y ustedes van a hacer su apreciación, si están de acuerdo o no, o apoyan esa posición, pero recordando siempre el respeto y la ética de la comunicación que debemos tener, un lenguaje respetuoso hacia nuestros compañeros. Siempre en las actividades, evidencias de aprendizaje, les voy a colocar de en qué medio me van a hacer llegar esa actividad. En este caso, ahí les anotaba que es a través de un comentario debajo de esa publicación. Recuerden siempre hacer un solo comentario para no saturar las respuestas en mitad de la actividad aquí, mitad allá, sino poder yo encontrar en un solo comentario la respuesta a todas las preguntas que yo les haga. La segunda evidencia de aprendizaje la he titulado La columna de opinión y la noticia. Esta la publicaré el día de hoy y la habilitaré para que empiecen a comentar. ¿En qué consiste esta? Dice, lee una columna de opinión y una noticia de un periódico que tengas en casa, cualquiera que ustedes tengan, preferiblemente el Universal, el Tiempo, que manejan columnas de opinión. Bueno, y focalizan una columna de opinión y una noticia, identificar las diferencias entre estos dos tipos de texto,
identificar cuál es la columna de opinión, cuál es la noticia, y luego en el comentario vamos a poner el título de la columna de opinión, 2 puntos, el título, y respondemos a estas preguntas que están aquí. ¿Cuál es el nombre del artículo? Autor e idea principal que sostiene el autor. Esto es para la columna de opinión, y debajo ponemos noticia, 2 puntos, el título de la noticia, y respondemos a estos puntos que están aquí. ¿Cuál es el titular de esa noticia, el tema central, y hacer un resumen de la noticia encontrada? Esto también lo vamos a poner como un comentario debajo de la publicación. La fecha límite para entregar estas dos actividades va a ser durante la primera semana, es decir, nosotros empezamos el día de hoy la semana de actividad de lengua castellana y la terminamos el viernes 1 de mayo. Es decir, que la fecha límite para entregar la actividad es el 1 de mayo. Van a tener toda la semana para realizar esas dos actividades. El día 1 de mayo cerraré los comentarios de esa publicación, es decir, que tratemos de aprovechar el tiempo, optimizar el tiempo y ser autónomos en este proceso de aprendizaje en la virtualidad. Aprovechen el tiempo porque después de esta fecha no recibiré más comentarios con relación a esa actividad. El taller para los estudiantes, bueno, ya sabemos que algunos estudiantes no manejan acceso a Internet. Por esa razón, he tomado la opción de pregrabar estos tutoriales con las orientaciones de cuáles son las actividades que vamos a hacer. Los subo, lo comparto en el grupo de Facebook para que ustedes puedan visualizarlo y compartírselo a los compañeros que de pronto no tengan acceso a esta plataforma. Como sé que algunos estudiantes no tienen acceso a Internet, voy a compartir a través de WhatsApp un taller para desarrollar durante la unidad número 1, que me van a enviar a través del correo que está aquí, que he creado solo para esto, que se llama lenguaje2020.promosocial@gmail.com. En el asunto vamos a identificar, ponemos el nombre completo del estudiante, el grado y grupo en el que se encuentra, y colocamos taller 1 para ir identificando. Ahora sí, para hacer una corta introducción del tema, quiero compartirles y recordarles que los textos argumentativos son textos que pretenden que la intención comunicativa es manifestar un punto de vista, defender una tesis que evidencia el punto de vista del autor con relación a cualquier tema de la sociedad. Encontramos entre los textos argumentativos los artículos de opinión, carta al director, entre otros. ¿Qué elementos contiene un texto argumentativo? Pues tenemos que manifiestar una tesis, argumentos y conclusión. Estos elementos, bueno, la tesis es donde se evidencia el punto de vista personal y subjetivo del autor. Los argumentos serían las razones que el autor utiliza para defender esa posición personal o esa tesis, y la conclusión es un cierre o un refuerzo de la tesis. No siempre, bueno, aquí encontramos que hay diferentes tipos de argumentos, como son citas textuales, comparaciones, ejemplos, contraargumentos, entre otros. Este orden de la estructura interna de los textos argumentativos no es lineal y ni siempre se presenta de esta manera. Aquí encontramos que puede tener una estructura deductiva que inicia con la tesis, sigue con los argumentos y finaliza con una conclusión, mientras que la otra estructura, que es inductiva, inicia con argumentos y termina manifestando la tesis o el punto de vista del autor. Entonces, esto depende de qué? De la decisión del escritor, cómo quiere organizar su escrito. Características fundamentales del texto argumentativo, y creo que también de todo texto, es la cohesión y la coherencia que debe tener en él. El hilo conductor del tema y la conexión entre palabras que debe tener, los conectores, evitar la repetición, la reiteración para que el texto no se nos vuelva redundante. Aquí hay una observación que dice no abusar de recursos expresivos.
porque cuando a veces recargamos nuestro texto con excesivos conectores, repetimos una palabra, repetimos siempre la misma palabra, nuestro texto ya pierde valor. Por otra parte, les comparto el cuadro comparativo de los géneros periodísticos. Le hago una comparación porque en la columna de opinión entra entre los textos argumentativos aun cuando es un género periodístico. Entonces miren que aquí lo comparamos con la noticia, que también es un género periodístico, pero es un texto informativo. Entonces identificamos que la columna de opinión permite que el periodista o el autor manifieste su punto de vista, su punto de vista personal con relación a esa temática. Entonces, ¿qué diferencias? Bueno, aquí tenemos características de la columna de opinión. Se caracteriza porque el autor expresa varios comentarios desde su punto de vista, que es lo principal, con respecto a un tema o una reflexión. Bien, entonces, y aquí puntualmente, y pienso que es la diferencia principal, es que el género, la columna de opinión, aun cuando es un género periodístico, siempre va a manifestar una opinión personal, mientras que la noticia solo nos da una información general y objetiva de un acontecimiento de actualidad. Chicos, espero que esta información les sirva de preámbulo para prepararse con relación a este tema. Pueden visualizar los videos y los elementos que les he compartido para que se preparen y estudien. Recuerden que en este proceso su compromiso y su autonomía tendrá un gran valor. Éxitos en este proceso de la virtualidad. Sé que los vamos a estar acompañando constantemente para que no se sientan solos y que el proceso de aprendizaje se lleve de la mejor manera. Un abrazo.